¿Cuáles son las causas, consecuencias y posibles soluciones a los problemas de nuestra realidad? Soy Eric Serpa, te espero de lunes a viernes a las 8 en la radio y la televisión pública de Michoacán. Todo el sistema al pueblo. Ir a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 nunca había sido tan fácil. Participe en las dinámicas que te harán el afortunado ganador de un viaje doble todo pagado. Viaja a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. En Valladolid, Servicios Financieros, tienes el respaldo que necesitas. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Gerardina Carreño y les saludo con muchísimo gusto. Le doy la bienvenida a su noticiero a las 8. Le tenemos toda una hora de información. Gracias a ustedes, amigos y paisanos que nos sintonizan a través de Mexicanal en Estados Unidos y al sur de Canadá. Un abrazo para ustedes. Y también muchísimas gracias a usted que nos sigue aquí en Morelia y en el interior del estado. Trabajamos por y para usted con muchísimo gusto. Y también saludo con un gran agrado a mi compañero Eric Serpa. ¿Cómo estás? Gerardina, ¿cómo estás? Muy buena noche. Buena noche a usted que nos acompaña a través del espacio público del estado de Michoacán. Enviamos desde luego un saludo a nuestros amigos paisanos hasta los Estados Unidos y al sur de Canadá. Desde luego a quienes establecen comunicación con nosotros en redes sociales, quienes nos siguen en www.sistemamichoacano.tv y desde luego a través de la radio pública, a través de las redes sociales. Como cada noche en la interpretación de lengua de señas mexicana, yo no en Valencia Heredia, todo un equipo de trabajo, le damos la más cordial de las bienvenidas. Nosotros iniciamos aquí a las 8. El estado de Michoacán cierra con números alentadores el tema del periodo vacacional. Así lo dan a conocer autoridades del sector turístico. Incrementó la afluencia en la temporada de verano. Le tendremos los detalles. A partir del día de mañana y el mes de septiembre, pues arranca, se da a conocer esta campaña de septiembre, mes del testamento, las diferentes facilidades que se otorgan en el mes de septiembre. Desde luego en el mes de octubre le tendremos la información. En otros de los temas, el día de hoy Michoacán registra un incremento en la participación política de las mujeres y en el ámbito cultural. Del 9 al 25 de septiembre se llevará a cabo el 5º Festival para las Infancias en la capital del estado. Nosotros iniciamos aquí a las 8. Así es, comenzamos con esta noticia. En el mes de septiembre inicia la campaña para realizar el testamento a todas aquellas personas que quieran dejar sus bienes en herencia de manera, pues, bien, de manera estable. Vamos a desarrollar. Ante notarios, expresidentes del Colegio de Notarios y la presencia del secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, este miércoles se realizó la firma de convenio para el arranque de la campaña Mes del Testamento. El Colegio de Notarios del Estado de Michoacán participa en la iniciativa Mes del Testamento, la cual en nuestro estado tiene vigencia desde los meses de septiembre y octubre. Es de reconocer el enorme esfuerzo que realizan todas las personas para formar un patrimonio. Por ello, el notariado michoacano, a través del convenio que hoy se formaliza, vuelve a poner al alcance de todas las personas un instrumento legal que garantiza la seguridad jurídica necesaria sobre el destino que tendrán los bienes y derechos después de la ausencia del testador. Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno, destacó el trabajo coordinado entre el Gobierno estatal y el Colegio de Notarios para la realización de esta campaña. Esa libertad de exponer las inquietudes que hay por parte de esta administración
y que nos hemos sentido acompañados por parte de ustedes en las determinaciones que hemos tomado y que por supuesto es un camino que estaremos recorriendo mientras nos permita la función pública en la que se nos designa. A 20 años de haber iniciado este ejercicio, el encargado de la política interna del Estado, Carlos Torres Piña, destacó la importancia de la elaboración del testamento a bajo costo y la certeza jurídica que este genera. Casi son 20 años de que se echó a andar este programa, no nada más en Michoacán, sino a nivel nacional, que se lleva a cabo para tratar de ayudar a las personas de escasos recursos, pero también de darle orden jurídico a veces a estos temas tan complejos que a nadie nos gustaría que nos hiciera falta alguien. Con el orden jurídico que se le otorga ante esta campaña que se realiza cada año, pues les da certeza jurídica a muchas familias que pueden beneficiarse con estos costos. Finalmente, el secretario agradeció a los 178 titulares de las notarías que participaran en esta campaña y refrendó el compromiso con los mismos. Se espera recuperar los 5.139 trámites en los próximos 2 meses de la campaña. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Y el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, fue abordado por los medios de comunicación. Se le cuestionó de la situación que vive el municipio de Tuzantla. El secretario mencionó que hay tranquilidad después de los hechos violentos ocurridos en este punto del estado de Michoacán. Platiqué con el alcalde, ya está un poco más tranquila la población, se han estado dando ahí algunos apoyos para que la población pueda nuevamente reactivar su actividad normal. Sí había zozobra al día siguiente, al segundo día, tercer día, pero ya ha ido regresando a la normalidad la actividad social, económica del municipio. Desde el momento que nos enteramos de esta situación, se mandó fuerzas federales y estatales a que hubiera ahí presencia permanente. Desde ese día y al momento sigue la instalación de 2 bases de operaciones interinstitucionales de Guardia Nacional, Sedena y Guardia Civil. Y mira, hay datos preocupantes porque según la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares, en México el 70.1% de las mujeres de 15 años o más han experimentado al menos una situación de violencia. Y aquí, en nuestro estado, es el 64.9%. En México, 70.1% de las mujeres de 15 años y más han experimentado al menos una situación de violencia a lo largo de la vida, y en Michoacán el 64.9%, según datos de la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en los hogares en México que realizó el INEGI en el 2021. La encuesta arrojó que en la entidad la violencia más recurrente es la que se da en la relación en pareja, con un 42.6%, seguida con 28.5% en el ámbito escolar, en el ámbito laboral con un 22.8%, en el comunitario el 34.7% y en el familiar el 12.2%. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia con un 51.6%, seguida de la violencia sexual con un 49.7%. Alrededor del 5.2% de las mujeres de 15 años y más percibió que los conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. En el ámbito familiar, la cifra ascendió a 8.5%. El objetivo de dicha encuesta es generar información estadística con representatividad nacional y para cada una de las 32 entidades federativas y estimar así la prevalencia y gravedad de la violencia que ha enfrentado las mujeres de 15 años y más. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Mire, son las regidoras en los ayuntamientos quienes más sufren de violencia en materia política, al ser pues limitada en sus derechos. Aquí le presentamos la siguiente información.
Durante los pasados comicios electorales aumentaron las denuncias por violencia política de género, informó la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Araceli Gutiérrez, al precisar que se recibieron un total de 40 quejas y actualmente son las regidoras electas las más vulnerables de ser violentadas. Tenemos el caso de regidoras, por ejemplo, que están siendo limitadas en el ejercicio de su encargo y temas, por ejemplo, donde no se les permite hacer uso de la voz, donde se les está limitando el ejercicio de sus derechos. En el caso de la diputada local Gabriela Cázares, quien fue violentada en la propia tribuna estatal, indicó que debido a su procedencia y de acuerdo a lo que establece la normativa, debe ser atendida por el propio Congreso estatal y será este poder quien determine la instancia interna que debe dar resolución a la queja, así como la medida resolutiva. Se mandó tanto al Tribunal Electoral como en su momento al Congreso del Estado, y en este momento el Congreso es quien lo tiene y quien a través de la instancia que ellos determinen, pues tendrán que darle seguimiento a la queja pertinente. Cabe señalar que el total de las 40 quejas recibidas durante el proceso electoral ya fueron turnadas y concluidas por el Tribunal Electoral de Michoacán. En tanto, en lo que va del año se han recibido 10 denuncias, de las cuales 4 continúan vigentes. En general, las denuncias son por parte de alcaldesas, diputadas y regidoras, y en lo que respecta a mujeres indígenas, a la fecha no se han recibido quejas por violencia política en razón de género. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Seguimos en este mismo tema, y es que en la última década Michoacán ha registrado un incremento en la participación política de las mujeres. Así lo destacó el presidente del Tribunal Electoral de Michoacán, Salvador Alejandro Pérez Contreras. Esto al precisar que iniciativas como reformas para garantizar la paridad de género pues hablan del interés del Estado mexicano por esta presencia activa de las mujeres en los ámbitos en donde se toman decisiones. Las reformas que buscan garantizar la paridad de género en aquellos espacios desde donde se toman las decisiones permite a las mujeres ganar territorio en cuanto a participación política se refiere, y en ese sentido Michoacán ha avanzado satisfactoriamente, consideró el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Salvador Alejandro Pérez Contreras. En la última década, podemos decirlo, donde ha habido una mayor presencia en participación política de las mujeres. Incluso las recientes reformas que hubo en materia de paridad de género dan cuenta precisamente del interés que tiene hoy en día el Estado mexicano de que exista una pluralidad en el ejercicio democrático de hombres y mujeres, incluso de grupos vulnerables en la participación política. De acuerdo con el presidente del TEM, las mismas sentencias que se han dado desde los tribunales dan cuenta de la fundamental participación de las mujeres, al menos en los últimos 2 comicios electorales. Incluso la cuota que los partidos políticos tienen que establecer por las acciones afirmativas ha sido muy significativo para efectos de que se logren estos espacios de participación de las mujeres, que es importante en estos momentos, sobre todo, donde buscamos que exista una participación aún mayor de mujeres en la toma de decisiones. Y creo que los órganos del Estado dan cuenta de ello, porque incluso ya es una reforma constitucional que se acaba de dar para que la paridad se logre en los espacios públicos, de tal suerte que el porcentaje de hombres y mujeres se mantenga en un equilibrio y permita esa igualdad en los derechos y las obligaciones. Respecto a las denuncias por violencia política en razón de género, Pérez Contreras descartó que exista un detonante importante, pues no son muchas o significativas las denuncias recibidas. No obstante, es fundamental que las mujeres en puestos de elección popular, sobre todo a nivel de ayuntamiento, conozcan sus derechos ante posible vulneración de los mismos. Casos que han llegado al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por ejemplo, han sido 7 casos que hemos resuelto, donde prácticamente todos han sido inexistentes las conductas por violencia política en razón de género. Pero eso no significa que estos señalamientos que se hacen por violencia no sean tomados en cuenta, al contrario, nos permite tomar como diagnóstico el que se tiene que trabajar más hacia los ayuntamientos. En los municipios se dan mucho estos fenómenos que muchas veces no se denuncian. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. Le invitamos a establecer comunicación con nosotros vía WhatsApp al 44 38 66 0901. Recuerde, denuncias, comentarios, sugerencias. Ahí ponemos a su disposición esta herramienta. Hacemos una pausa, continuamos con más aquí a las 8. No se pierdan este viernes en punto de las 4 de la tarde por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión nuestro programa Espacio Semich.
Recuerda, viernes 4 de la tarde, Espacio Semich. Todo el sistema al pueblo. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no se atendía a los pequeños productores. Ahora estamos apoyando a 2 millones de ejidatarios y de pequeños propietarios, con precios de garantía, con fertilizantes gratuitos, y vamos a dejar 100,000 hectáreas de riego. Hechos, no palabras. Cuarto informe. Gobierno de México. Gracias por continuar con nosotros. Incrementó en la entidad la afluencia de visitantes durante las vacaciones de verano. Aquí los detalles. Durante las pasadas vacaciones de verano, Michoacán registró un incremento del 3.25% de afluencia de visitantes respecto al 2019. Así lo informó el secretario de Turismo de la entidad, Roberto Monroy García, quien señaló que en total se registraron 1.213.450 turistas. Se tuvo en derrama económica un incremento del 21.73% respecto al 2019. De 1.855 millones en 2019 a 2.258 millones de pesos de derrama económica en la temporada de verano 2022. Agregó que la estancia promedio fue de 2.5 días y el gasto de 1.860 pesos por persona. Los principales estados, pues esto no varía mucho: Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Guerrero y Puebla. Y principales países de procedencia: Canadá, Colombia está creciendo mucho, la cantidad de turismo emergente que viene de Colombia para nuestro país está creciendo mucho y Michoacán es uno de los destinos que están prefiriendo. Estados Unidos de América, Francia y España. El reto, dijo Monroy García, es incrementar la estancia y el gasto promedio en esta temporada larga, como son las vacaciones de verano. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Isaac Olivares y Leticia Ruano. Una buena noticia: personas con discapacidad serán apoyadas con aparatos funcionales para mejorar su calidad de vida. Leti Ruano tiene los detalles. Él es Axel, un pequeñito que nació con microcefalia y sordera, situación que no ha sido fácil sobrellevar para sus papás, ya que a sus 4 años de edad presenta retraso en su desarrollo a consecuencia de su discapacidad. Pues no ha sido nada fácil, pero pues hemos sabido pues saber cómo entenderle a él a lo que él necesite. Hemos aprendido a entenderlo, más que nada saber lo que él necesita o así, porque como sabrá no habla. Sin embargo, hoy por primera vez, agregó su mamá, Axel recibe apoyo para mejorar su calidad de vida al recibir un aparato auditivo. Pues para que él pueda escuchar y aprenda a convivir con las demás personas, porque por lo mismo pues no tiene mucha convivencia con los niños, o si le hablan pues no, porque como no escucha, entonces pues esperemos que ya con el aparato pues también pueda hablar, porque pues ya escuchando pues esperamos si pueda hablar y ya pueda socializar con las demás personas. Así como Axel, personas con discapacidad de 34 municipios y 3 comunidades independientes de las regiones Morelia Norte y Morelia Sur se beneficiarán con este tipo de apoyos, ya que el DIF Michoacán entregó sillas de ruedas, bastones, andaderas, muletas y aparatos auditivos. Quiero decirles que este tipo de aparatos funcionales son muy importantes. Pueden hacer la vida de gran manera y sobrepasar las condiciones de vida de las personas. Así es que siempre les hacemos llegar el mensaje: busquen que sean las personas que más los necesitan. Recuerden que nosotros estamos trabajando
con todo nuestro cariño y con todo nuestro esfuerzo para llegar a las personas que lo necesitan y cambiar un poco sus condiciones de vida. En total se entregaron 1.100 aparatos funcionales que registran una inversión de 1.410.659 pesos. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. Se realizó el segundo foro estatal de jóvenes con discapacidad. Nuestro compañero Jorge Mora nos presenta los detalles. El 9% de los jóvenes en Michoacán enfrentan algún tipo de discapacidad. Así lo destacó Paulina Rivera Rojas, directora del Instituto de la Juventud Michoacana, quien señaló que la dependencia a su cargo enfrenta un reto y compromiso con este sector de la sociedad en la entidad. Según el INEGI, tenemos 9% de la población juvenil con algún tipo de discapacidad. Es con el fin de escucharlos, pero no nada más escucharlos, sino actuar y comprender cómo es lo que ellos viven día a día, ¿no? Entonces, concientizarnos a nosotros como gobierno del Estado, que ya lo hemos estado trabajando. En la actualidad, este sector de la sociedad todavía se enfrenta a temas de discriminación por parte de la sociedad. Toda la vida creo que para nosotros es difícil ir avanzando y poder crecer, porque pues desde hecho a veces hasta en la misma familia nos cohíben, ¿no? Esos foros coadyuvan a combatir, a integrar a este sector de la sociedad y al quehacer social, señalaron participantes de este foro. Es muy apropiado, se necesitan muchas manos para poder llevar a cabo estos eventos. Colaboración de todos es importante porque estamos en la lucha de la independencia. Enrique Morelos Sierra, coordinador de agendas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, resaltó acciones para combatir la discriminación con este sector y refrendó su compromiso y apoyo para los jóvenes con alguna condición de vulnerabilidad. Y refleja la necesidad de estructurar acciones que incidan en la atención de las diversas condiciones de vulnerabilidad de cada persona en lo individual, vive día con día. En su mensaje, la presidenta del sistema DIF estatal, Griselda Yopimentel, destacó la problemática que enfrentan los jóvenes con discapacidad y celebró la realización de estos espacios que contribuyen a la reflexión y empatía con este sector. Así como lo hicimos ya con el COVID, también seamos empáticos con la sociedad que nos necesita, seamos inclusivos. No queremos discriminación, sí a la inclusión. En el mundo existen 150 millones de personas con discapacidad, lo cual representa un 15% por cada 1.000 millones de habitantes. Imágenes de Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Es momento de saludar a Jimena Ruiz con la información de la cultura aquí a las 8. Jimé, muy buena noche. Muy buenas noches, Erich, a ti y a todas las michoacanas y michoacanos que nos están viendo a través de la radio y televisión pública de Michoacán. Cambiamos de tema porque para todos aquellos que les gusta el cine, que invita, por supuesto, a una reflexión social, se les hace la invitación a la 11ª edición del Festival MIC Género. La Secretaría de Cultura de Michoacán, a través del Departamento de Cine, invita a la edición número 11 de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, que proyectará un programa de funciones gratuitas en el auditorio del Centro Cultural Clavijero. Esta muestra es un espacio formativo y colaborativo cuya esencia reconoce al cine como una herramienta para impulsar la acción y está comprometida con la igualdad social que busca visibilizar y desenmascarar las prácticas patriarcales dentro de lo cotidiano y lo popular. La programación que llega a Michoacán está integrada de 3 películas. El jueves 1 de septiembre, Autoerótica de Perú. Viernes 2, Calcinculo de Italia. Y sábado 3, La Última Cena de España. El Tour MIC Género 2022 agrupó los filmes de su selección oficial de 28 películas nacionales e internacionales en diferentes categorías, con los que ofrece un trabajo de 10 países y diversas geografías que podrán disfrutarse en las salas de Ciudad de México, Guanajuato, Guadalajara, Playa del Carmen, Mérida, San Cristóbal de las Casas y Morelia, entre más ciudades. Algunas de esas producciones podrán verse en línea, así como la serie documental de 5 capítulos producida por Procine Ciudad de México. Resistencias fílmicas a través de la plataforma www.micgenero.com.tv. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez.
Septiembre va a estar lleno de eventos culturales porque también del 9 hasta el 25 de septiembre se llevará a cabo el 5º Festival para la Primera Infancia de Morelia 2022. Múltiples actividades artísticas para los niños y niñas de la capital michoacana se podrán disfrutar del 9 al 25 de septiembre en el marco del Festival para la Primera Infancia de Morelia 2022 en su 5ª edición. Grecia Ábalos, integrante del comité organizador, señala los detalles de este evento. Desarrollado para que bebés, niñas y niñas de 0 a 6 años de edad vayan a actividades artísticas y culturales con sus familias. Nosotros también trabajamos para que se desarrollen y se fortalezcan los lazos de apego con las personas cuidadoras y cuidadores de los niños en sus primeros años, niñas y niños. Carla Ochoa Cortés, directora de Desarrollo del Niño y de la Niña del DIF municipal, destacó la importancia de las actividades artísticas para la primera infancia que se realizará en este festival. Creemos y consideramos que las bases de toda la educación y del desarrollo de los niños es en esta edad. A partir de esto adquieren las necesidades y los conocimientos básicos para su vida futura. Estarán presentes más de 40 artistas de talla nacional e internacional y simultáneamente se llevarán a cabo actividades en línea que podrán seguir a través de las diferentes plataformas digitales. Para más detalles sobre las actividades y horarios del festival puede consultar las redes sociales del Encuentro para la Primera Infancia Morelia 2022. Este evento es realizado con el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, Estatal y Municipal. Imágenes Heriberto Santos para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. También el Ayuntamiento de Morelia reconoció a los ganadores del concurso de fotografía Morelia, Michoacán, Territorio de Luz, convocado con el objetivo de destacar la belleza de la ciudad de la Cantera Rosa a través del ente. Michoacán. Con la información. Es el nombre del concurso de fotografía convocado por la Secretaría de Cultura de Morelia con el objetivo de destacar la belleza de la capital michoacana, que es patrimonio de la humanidad. 35 participantes, quienes a través de su lente capturaron imágenes que reflejan el verdadero significado de Morelia, más allá de los discursos políticos y de inseguridad, fueron reconocidos por la titular de la dependencia municipal, Fátima Chávez Alcaraz. Durante la entrega de premios destacó que el abrir espacios de difusión de los jóvenes creadores pone muy en alto el nombre de la ciudad y la creatividad de sus habitantes. El concurso se dividió en 2 categorías, artística y documental, con 2 primeros lugares y menciones honoríficas. En este marco, la funcionaria municipal informó que el talento de estos morelianos llegará al Museo de las Américas en Washington, D.C., en Estados Unidos, el próximo 18 de noviembre. Para la Radio y la Televisión Pública de Michoacán, Saraí Rangel. Y en la comunidad de Opopeo se realizará su tradicional Feria de la Silla del 1 al 10 de octubre, por lo que la presidenta municipal de Salvador Escalante, Araceli Saucedo Reyes, invita a toda la población en general a visitarla y también a ser parte del concurso del juego de las sillas que realizará en el primer día de la feria. Los artesanos en Opopeo, artesanos de madera, de textil y las artesanas de Guinomo, pues están ya listos en espera de poderlos recibir y sobre todo de poder exponer y de vender las artesanías que se elaboran en nuestro pueblo. Y además de ello, quiero yo hoy compartirles, hemos sido registrados para poder celebrar pues el concurso de la silla en el mundo, nos hemos registrado en el récord Guinness. Compartirles que se va a celebrar justamente el día 1, el día de la inauguración. Vamos a llevar a cabo este concurso de la silla y pues queremos invitarlos porque bueno, pues se trata justamente de eso, de dejar un registro ya en esta marca reconocida y invitarlos por supuesto a lo que Opopeo ofrece durante su feria. Esto ha sido toda la información cultural. Yo soy Jimena Ruiz y regresamos con más información con mi compañera Gerardina. ¿Sabía usted? Gracias, Jimena. Antes que nada, gracias. ¿Sabía usted que un niño con cáncer necesita entre 50 y 180 unidades de sangre? En el marco del programa Septiembre Mes en Dorado para la concientización sobre el cáncer infantil, la Casa Amang Michoacán llevará a cabo este jueves 1 de septiembre una campaña de donación de sangre en sus instalaciones.
En el marco del programa Septiembre Mes Dorado para la concientización sobre el cáncer infantil, la Casa Amanc Michoacán llevará a cabo este jueves 1 de septiembre una campaña de donación de sangre en sus instalaciones, informó en entrevista la directora Elizabeth Contreras Barranco. Jueves 1 de septiembre arrancamos con una campaña de donación de sangre, que ahora vamos a tener la oportunidad de que se lleve a cabo aquí en nuestras instalaciones. El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea nos está mandando todo un equipo y tanto de personal como equipamiento, pues para que se haga la donación directamente aquí. Estamos buscando obviamente pues que sensibilicen con esta necesidad, con esta causa, y buscamos mínimo unos 70 personas que se puedan registrar, programar su cita de 8 a 2 de la tarde para que se haga aquí todos los estudios y todo el procedimiento que implica. Destacó que la necesidad de unidades de sangre es constante para todos aquellos niños que están en tratamiento, quienes requieren de 50 a 180 unidades, por lo que dijo es muy importante la participación de la sociedad. Tenemos un niño que lo mínimo que debe, por ejemplo, en unidades de sangre o que ya ha utilizado unidades de sangre, pues son 50 unidades, ¿no? Es el mínimo. El resto pues oscila entre los 50 a 180. Entonces la necesidad es muy, muy grande. Los papás pues obviamente viven una angustia constante en estar buscando donadores. Es importante recordar que la Casa Amanc Michoacán mensualmente apoya a un aproximado de 60 niños y jóvenes y al año más de 150 menores procedentes del interior del estado. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado. Con esa información nos despedimos de nuestros amigos paisanos que nos siguieron vía Mexicanal en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Recuerde, mañana tenemos una cita aquí a las 8. Y después de la pausa regresamos con una interesante entrevista. Si le cambia, se lo pierde. Pues la verdad ya casi no veo televisión abierta porque el contenido que manejan en estos momentos es mucha violencia, mucho grito y de por sí el ambiente como está y luego siento que contribuye más a que se genere más caos del que ya hay. Pondría contenido que tuviera muchos valores para ver si así nos enseñan otras cosas. Yo sí jalo a transformar Michoacán. Participa en la consulta juvenil del 25 de agosto al 30 de septiembre y manifiesta tu opinión sobre temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos, uso de marihuana, inclusión, medio ambiente y más. Hazlo en línea. Asiste a los foros o ubica los módulos y brigadas de consulta. Ingresa a www.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. Hace 40 años no existía el INE. Las elecciones las organizaba el gobierno. Esto no garantizaba ni la justicia ni la equidad en las contiendas electorales. El INE es valioso porque es como un referí dentro de las elecciones, tanto federales como estatales. El INE es valioso porque me garantiza una paz social. Porque me deja participar en las decisiones del país. Mi INE es valioso para mí porque mi INE soy yo. Y yo. Que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bienvenidos a la mesa de peras y manzanas. Hemos estado a nada de que se cierre la embajada de Colombia en Cuba para que veas qué tensas fueron las relaciones. Llega un gobierno de izquierda. El reto de ese gobierno es mantener el respaldo, es cumplir sus promesas, qué tanto puede hacerlo, qué tanto no. La derecha en Colombia se transformó en izquierda o la izquierda transformó su programa en uno de derechas. Todo el sistema al pueblo. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a Armando Arredondo. Él es psicólogo clínico. Hay un tema pues muy interesante, sobre todo porque ha iniciado el ciclo escolar.
y vamos a hablar en respecto pues a los retos, a cómo se encuentra también emocionalmente la sociedad y principalmente niñas, niños y pues también los profesores en este inicio de clases. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, muy buenas noches. Gracias. Pues venimos de una dinámica que nos cambió muchísimo, ¿no? Como pues a nivel mundial. Vamos a lo local, ¿cómo nos encontramos emocionalmente y sobre todo en esta parte de los niños, las niñas? Hay una cuestión de incertidumbre, en algunos de miedo por parte de los papás, y ya tenemos también a nivel, por ejemplo, jóvenes de preparatoria o de nivel secundaria, preparatoria y bachillerato, de universidad, donde ya hay generaciones que propiamente han sido generaciones de 3 años, que es el tiempo que pasan en secundaria o en preparatoria, y que dieron ese brinco a la universidad en la parte presencial. ¿Qué estamos teniendo ahorita? Nos estamos enfrentando con una cuestión de ansiedad. Hay jóvenes que vienen con una situación de depresión, hay jóvenes que vienen con una cuestión también de vulnerabilidad e inseguridad, hay jóvenes que, por ejemplo, en la consulta privada han traído ya cuestiones de suicidio, no esta parte de la conducta suicida. Claro. Toda esta situación como sociedad nos estamos también nosotros readaptando a toda esta parte de la dinámica escolar. Pero es bien importante que papás desde casa, con los hijos establezcamos rutinas. Estoy hablando desde el nivel de preescolar hasta el nivel universitario. ¿Sí? Todavía nosotros tenemos una corresponsabilidad como papás con los hijos y es bien importante que podamos establecer las rutinas y nosotros mismos también estar al pendiente de toda la situación emocional. Desafortunadamente no le dan mucha importancia a la parte de la salud mental, las instituciones educativas, no hay suficientes psicólogos que puedan estarlos atendiendo, pero sí hay suficientes profesionistas psicólogos para atender toda esta situación de la pandemia, de la emergencia que no se ha terminado. Pero también estamos desarrollando esta parte de la resiliencia para aprender a vivir con toda esta cuestión de lo que nos está generando la cuestión de la pandemia. Y también algo bien importante, el proceso educativo, cómo están llegando los jóvenes de nueva cuenta a la escuela. Sí hay un rezago muy marcado de 2 años y muy marcado también en el preescolar. Hay niños que nunca se habían presentado a un salón de clases y que ya están entrando a 3er año de preescolar y su último año va a ser presencial. Y también en primaria, bueno, y así con cada uno de los niveles. Entonces, esto está teniendo un impacto muy grande, muy importante en todas estas cuestiones del aprendizaje, por ejemplo, la lectoescritura, el aprender a leer, el aprender a relacionarse también con los demás. Y está también generando esta cuestión desafortunada de la agresión física con los compañeros, porque no hay una cuestión de cómo convivo con mis compañeros escolarmente, ¿no? Entonces, estas son las situaciones que estamos enfrentándonos en la actualidad y que desafortunadamente todo este rezago también emocional, promedio en un año, va a estar saliendo cuestiones de problemas también de aprendizaje, situaciones de problemas en la cuestión mental, de depresión y la ansiedad van a tener un aumento considerable. Por eso mismo es bien importante que ahorita estemos monitoreando toda esta parte de la salud mental y cómo están nuestros hijos sintiéndose en la escuela y cómo están regresando de la escuela. Hay algunos especialistas que han dicho que precisamente pues la próxima pandemia, si no es que ya está, es la pandemia de salud mental, en todo esto que ha ocasionado tanta ansiedad, depresión, incluso en gente mayor que nunca en su vida había experimentado un episodio de ataque de pánico y que ya lo experimentó, está experimentado por toda esta incertidumbre y que, como usted bien menciona, hay que poner muchísimo énfasis en eso. Yo también soy partidaria de que se atienda, que no se le tenga miedo a la salud mental, porque finalmente es un pilar. Comentaba de lo que deben hacer los papás en el hogar, esas dinámicas, es el diálogo, ¿cómo debe ser también para ayudar a sus hijos y ayudarse como familia? Algo bien básico y bien sencillo. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste? ¿Con quién te juntaste? ¿Cómo te sentiste interactuando con tus compañeros ahora que se volvieron a ver o ahora que entraste de nuevo a la escuela? Y estoy hablando desde el primer año de preescolar, O sea, no es una cuestión ya nada más para los que están adultos, no. ¿Esto para qué? Para fomentar esta parte de la confianza, para
fortalecer también las bases psicoafectivas que se le llaman, pero es esta cuestión de la autoestima también. ¿Por qué razón tenemos que hacer esto? Desde la etapa del preescolar hasta después de su vida universitaria también, porque así nosotros, con estas cuestiones que se nos van a venir de la pandemia, o sea, esta parte de una epidemia nueva, como bien lo mencionaba hace un momento, necesitamos generar en ellos esta fortaleza para que el día de mañana no les genere un impacto como generó ahora la cuestión de la pandemia y no estén en ese riesgo de un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión o incluso un trastorno de bipolaridad, que son los trastornos que se han estado incrementando, o que en un futuro no exista algún tipo de detonante para algún tipo de trastorno. Exacto. Entonces es algo bien sencillo, es algo que debemos de darnos el tiempo. En el momento que nosotros lleguemos a casa, necesitamos preguntarlo, establecer este diálogo sin el celular, sin la televisión, y no estoy hablándoles más que de 3, 4 minutos. ¿Acaso no podrán? Con total atención. Nada más. ¿Sí? Entonces, es establecer este vínculo, es establecer de nuevo cuenta el cara a cara, claro, que de entrada pues, se está como incrementando más por la cuestión de redes sociales, telefonía, etcétera, pero que también, gracias a la pandemia, pues fue como un refugio, ¿no? En su momento. Claro. Pero ahora tenemos que irlo soltando y dejando poco a poco. Y algo bien importante, en relación a esto, establecer horarios para el uso de dispositivos. No más de 40 a 45 minutos, no más. Entonces, lo distribuyen y lo puedan distribuir de alguna manera que sea sana. Claro, por supuesto. Un tema sin duda que nos gustaría pues, volver a invitarlo aquí a su casa y que pues si gusta cerrar esta conversación que tuvimos breve con algún mensaje. Sí, claro que sí. Algo bien importante también, desde casa yo les pido de favor que apoyemos a nuestros hijos con todas aquellas situaciones en las que ellos estén manifestando algún tipo de necesidad, ya sea un abrazo, ya sea que los escuchemos y no demos por hecho que ellos deben de aprender ya algo, que deben de saberse comportar ya en la escuela, porque es una cuestión donde todos nos estamos adaptando y sobre todo demostrarles lo que los amamos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Armando Arredondo, psicólogo clínico, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Vamos a una pausa, regresamos enseguida con más. Aquí es un noticiero a las 8. No somos iguales. Durante los gobiernos neoliberales no siguieron el ejemplo de Juárez. Honestidad y austeridad. Nosotros hemos ahorrado 1.700.000 millones de pesos por no permitir los privilegios fiscales. 200.000 millones por combatir el huachicol. 500.000 millones por no permitir la corrupción y los lujos en el gobierno. Y todo en beneficio del pueblo. Cuarto informe. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levántate tantito tu pelo. Wow, es que estás casi de todo el cuerpo. Sí. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López? ¿No? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Es un gusto que continúe con nosotros aquí en su noticiero a las 8. Recuerde que tenemos un WhatsApp para que esté en contacto con nosotros. Es el 4438-660901. Nos va a dar muchísimo gusto que se comunique, que nos platique alguna duda, alguna sugerencia, también por supuesto si tiene alguna denuncia. Es momento ahora de ir con Eder Ávila, ya está listísimo con la información deportiva. Muchísimas gracias, Yera, te saludo con muchísimo gusto. Muy buena noche, los saludo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiario a las 8. Arrancamos con buenas noticias y es que se ha cumplido la palabra.
Ya se otorgaron las becas para los deportistas que tuvieron medallas en los Juegos Nacionales de la CONADE. La información completa se la presento en la siguiente nota. La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte entregó la primera parte del pago de becas y estímulos deportivos a los medallistas michoacanos de los Juegos Nacionales CONADE 2022. Se beneficiaron a 107 deportistas, 27 deportistas que ganaron medalla de oro, a los cuales se les hizo una transferencia de 3,000 pesos, 28 de plata, que bueno, se les transfirieron 2,000 pesos a cada uno por ser el primer mes, y a 52 deportistas 1,000 pesos por sus medallas de bronce. En esta primera edición, en este primer mes, se hace una inversión de 189,000 pesos y que bueno, esto va a ser constante durante 12 meses, que es lo que dura la beca. Francisco Torres Zambrano, delegado administrativo de Secufit, dijo que el medallista de oro recibirá un total de 36,000 pesos anuales, los de plata 24 y los de bronce 12,000 pesos. Dieron 10 millones y nada más ajustamos, no es así. Este es parte de nuestro presupuesto, de los 72 millones que nos dieron al inicio de este año. De ahí se ajustó y de ahí se está dando estos apoyos. Nosotros, bueno, aquí el director de colaborador decía que era importante iniciar ya con este proceso de becas. Por su parte, los atletas agradecieron el reconocimiento a su esfuerzo. Las requerimos a nuestro día a día para seguirnos preparando y tener mejores resultados, también para ayudarnos en el material que necesitemos. Nos sirve mucho para como motivarnos, seguir en el punto de picada y pues seguir echándole ganas para poder seguir obteniendo estos resultados. Haber asistido cuando fuimos a competir a Los Cabos y haber obtenido la medalla de oro, la de plata y la de bronce para Michoacán. Entonces, pues, gracias por este apoyo para seguir comprando más equipos y seguir echando ganas al deporte. Raúl Morón Vidal, director de Secufit, garantizó el recurso para este primer año, donde están incluidos los deportistas especiales. Era importante retomar este programa de estímulos como tal. Sí ya están garantizados en lo que es en esta primera etapa como tal. Lo que ha mencionado el delegado administrativo es que se empieza a pagar el primero a la 12ª emisión, estará garantizada sin ningún problema. Y poco a poco hemos ido viendo, pues obviamente para el deportista no es suficiente ese apoyo que le estamos dando, también nos queda claro esa parte, pero también hemos sacado una media y hemos visto a los demás estados el apoyo que dan ellos y al final del día estamos, si no por encima, estamos en la media por ahí que se maneja a nivel nacional. Dijo que busca que se pueda mantener el apoyo durante la presente administración, además de solicitar incremento en el presupuesto para el 2023, ya que vienen contiendas internacionales y el ciclo olímpico rumbo a París 2024. Cabe señalar que a pesar de ser poco lo que se le ha apoyado a los medallistas, este dinero parte por gobierno del Estado. Todavía queda pendiente el recurso por parte de la Federación, en concreto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, en pocas palabras, la CONADE. En tanto, le comento que el nadador Sergio Herrera, doble medallista en los Juegos Nacionales de la CONADE, se prepara para sus próximos eventos de talla tanto nacional como internacional. El doble medallista de oro en los pasados Juegos Nacionales CONADE, el nadador michoacano Sergio Herrera, se dijo motivado y listo para continuar su preparación para el siguiente ciclo deportivo de la natación michoacana y del país. Tras recibir su beca deportiva, que se reactivó este mes por parte del gobierno de la entidad, señaló: Pues me siento muy contento de estar recibiendo todo este apoyo que nos han estado dando y también de todos los resultados que he obtenido. Agregó que el hecho de que no se hayan otorgado becas desde el 2017 y ahora se reactiven para él es un apoyo un poco grande para ellos como atletas que a veces lo necesitan. Sobre sus planes inmediatos manifestó que seguirán con sus entrenamientos para unas futuras competencias, continuar con los resultados positivos que iniciarán el próximo mes sin especificar sede. Para el presente ciclo deportivo que inicia, expresó que sus objetivos son mejorar sus resultados y continuar con buenas actuaciones. Sus planes a largo plazo son los Juegos Nacionales CONADE 2023 y también buscará alguna competencia internacional. Sergio Herrera obtuvo 2 medallas de oro en los Juegos Nacionales de CONADE que se celebraron hace algunas semanas en Tijuana, Baja California, dentro de las modalidades de 100 y 50 metros mariposa. Todo listo para que este fin de semana inicie una edición más de los Juegos Deportivos Interdependencias.
No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla. Será este fin de semana cuando inicie la fiesta deportiva de los trabajadores del gobierno federal, estatal y municipal, los Juegos Deportivos Interdependencias. Es la primera vez, después de muchos años, que el Sindicato de Trabajadores vuelve a aparecer como organizador de este evento. Mantenemos fútbol, soccer, fútbol 7, básquet, vóley, cachibol, frontenis y tenis. El coordinador del programa, Miguel Ángel Muratalla, dijo que en este año permanecen las mismas disciplinas de ediciones anteriores, mientras que para el 2023 pretenden innovar en algunos deportes. Ahorita estamos alrededor de 4.000 a 4.500. Todavía hay muchas dependencias que están apenas por culminar o decir que no, por la falta de apoyo, pero no creo que se bajen muchos equipos. Más bien están llegando más. Este viernes cierra el plazo para registrarse, ya que la ceremonia inaugural se tiene programada para el sábado en el Estadio Venustiano Carranza en punto de las 10 de la mañana, donde se contarán con los protocolos sanitarios. Siempre nos toca en vacaciones el lanzamiento de la convocatoria, pero aún así ha habido muy buena aceptación de los compañeros burócratas para esta edición. Tenemos medidas de sanidad como lo marca la circular de gobierno. En tanto, le comento que la ciudad de Morelia será sede del torneo internacional de tenis seniors. Vamos a la información con mi compañero Ismael Herrera. A continuación del evento histórico que se realizó el año pasado en el Club Campestre de la capital michoacana, que se llamó Seniors, ahora la capital del estado albergará el segundo torneo Seniors ITF Morelia MT 200, que reunirá exponentes de varios puntos del planeta. Se dirige a raquetistas que incluyen dentro de las categorías de 30 a 90 años y mayores en ambas ramas y mixtos. Tendrá diferentes etapas que arrancarán el 17 de octubre en Acapulco, Guerrero. Continúa en Morelia del 20 al 23 del mismo en el propio Club Campestre y concluye en la Ciudad de México el día 30, en el que se espera mayor nivel que en la edición anterior. Están otorgando un nivel mejor que el año pasado. Esto obedece a que, pues, de acuerdo a la información que recaba la autoridad deportiva, pues nos han visto que hemos trabajado y que el evento se ha llevado a cabo de manera adecuada, cumpliendo con todos los requerimientos. Hasta el momento confirman participación representantes provenientes de Canadá, Japón, Francia y México para un total de 80 competidores, de los cuales se espera reunir a unos 40 de Michoacán, quienes buscarán sumar puntos, pues es rankeable para la IETF. También se tendrá presencia de raquetistas del Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y nuestra entidad. La selección mexicana está igualando contra Paraguay en territorio estadounidense allá en Atlanta 0-0 en el medio tiempo. Comienza a calentar motores el tricolor porque ya está a la vuelta de la esquina el Mundial de Qatar 2022 y en el medio tiempo se mantienen 0-0 con muchas oportunidades que ha tenido el equipo mexicano para irse arriba en el marcador, pero no ha logrado concretar. Hasta aquí la información de los deportes. Gracias por habernos acompañado en esta edición. Lo espero el día de mañana aquí en punto a las 8 y por supuesto en Ecos del Quinceo a las 3 de la tarde. Pásela bien, que tenga buena noche. Chao. Gracias, Eder. Volvemos con información general y es que en septiembre rezagados mayores de 18 años podrán vacunarse contra COVID-19. Las sedes serán los centros de salud de Michoacán. La Secretaría de Salud de Michoacán vacunará todo el mes de septiembre a los rezagados mayores de 18 años que aún no cuenten con ninguna dosis aplicada contra el COVID-19 o que requieran el refuerzo. Se trata de la aplicación de dosis únicas con CanSino a quienes nunca se han vacunado contra el COVID-19 y del refuerzo a quienes aún no lo tienen y que por tanto están en rezago. Para ello, los mayores de 18 años podrán acudir a su centro de salud más cercano, ya que en estas unidades médicas estarán instalados los módulos de vacunación. El titular del sector salud, Elías Ibarra Torres, destacó que en Michoacán se han aplicado 7.418.000 dosis de vacuna anti-COVID-19 y cerca de 2 millones de refuerzos, además de que el 95% de la población mayor de 18 años ya cuenta con al menos una dosis. Hay que recordar que todos los centros de salud estarán habilitados para vacunar a la población mayor de 18 años y que la Organización Mundial de la Salud avala la efectividad de la vacuna CanSino. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Mayra Hurtado.
Mire, el Congreso de Michoacán es el tercero más caro del país. Rafael Silva nos tiene los detalles. El aumento presupuestal que pretende el Congreso del Estado de Michoacán deberá estar justificado en las causas sociales y no para acciones de carácter político. Son 26 millones de pesos más respecto del año pasado, lo que lo dejaría muy cercano a los 1,000 millones de pesos. Sin embargo, habría que valorar ese aumento debido a la productividad y efectividad legislativa, no solo de la presente legislatura, sino de las últimas 3, dijo hoy el coordinador de Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa. El líder naranja apuntó que no está de más pensar en marcar un alto a los aumentos presupuestales de ese poder, pues ha habido situaciones que deben ser aclaradas porque así lo exige la ciudadanía. El Congreso de Michoacán, dijo Carreño Sosa, es el tercer Congreso más caro de México. Es el tercer Congreso que más recibe presupuesto a nivel nacional, después de Estado de México y Ciudad de México. La propuesta para el 2023 es de 960 millones. En comparativa con los otros dos congresos, el de la Ciudad de México recibe 1.600 millones, y el del Estado de México 1.278 millones. Sin embargo, pues sí soy uno de los diputados más costosos que tenemos aquí en Michoacán. En promedio en el país, a cada diputado local cuesta, le corresponde 12.4 millones. En Michoacán es casi el doble, 23.3 millones. Adicional a que, si lo vemos en número de representación, cada diputado local en nuestro estado representa 118.721 habitantes, lo cual pues es una representación media si lo comparamos con otros estados. Digamos que es el estado número 11 en representación. El líder naranja dijo también que de cara a las elecciones del 2024 no hay nada nuevo en la alianza tripartita PRI, PAN y PRD. Movimiento Ciudadano irá solo y con grandes posibilidades por abanderar hoy las causas sociales. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. El nuevo dirigente de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis, manifestó su interés por la capacitación de sus militantes. El fortalecimiento de la formación política y los procesos de capacitación de sus militantes será parte de las tareas a emprender por parte del nuevo líder de Morena en la entidad, Juan Pablo Celis. A trabajar y a organizar desde abajo con la gente, a retomar, fortalecer el espíritu de este movimiento, el espíritu que le dio origen, fortalecer los principios, y tenemos que fortalecer mucho la capacitación y la formación política entre los nuevos cuadros de Morena, los jóvenes, las mujeres. Vamos a trabajar en la agenda con los grupos vulnerables. En rueda de prensa informó que buscará una reunión con el presidente nacional de ese partido. Además, se dijo estar listo para participar en el Congreso Nacional. También, como parte de nuestra agenda, es reunirnos con el dirigente nacional, Mario Delgado. Estamos listos para participar en nuestro Congreso Nacional, donde seguramente vendrá líneas distintas también de trabajo, partido, movimiento. Aquí nadie sobra, aquí todos hacen falta, y vamos a ir a ese encuentro. Les vamos a hablar mucho a los ciudadanos, vamos a mantener una línea de respeto con los distintos actores políticos. Agregó que mantendrán una relación estrecha con los diputados de Morena, al igual que con el gobierno actual. Para la radio y televisión pública de Michoacán, Isaac Olivares, Guadalupe Becerril. Quien anunció el día de hoy la salida de este movimiento fue el profesor Juan Pérez. Gerardo Hernández nos tiene los detalles. El profesor Juan Pérez Medina oficializó su renuncia al partido Morena en Michoacán. Recordó el nacimiento de esta organización desde el 2014 con la esperanza de ser un partido distinto, nuevo y democrático, pero hoy dijo no es así. Ante los medios de comunicación dijo que hoy las cosas son distintas. En un posicionamiento resaltó que Morena estaba despreciado hasta el 2018, aunque luego con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el más codicioso partido. Señaló que los detractores comenzaron el éxodo con toda hipocresía. Los que juzgaron que Obrador era un peligro para México, dijo que llegaron con sus antiguas estructuras y malas conductas, y reiteró que el partido perdió sentido, su autonomía e independencia. En la radio y televisión pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Y así finalizamos este informativo, y a nombre de todo el equipo de profesionales que lo hace posible, gracias por su atención. Le esperamos mañana. Pásela bien.